seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, comandante Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna, que vio la luz del sol austral un día como hoy de 1928, creo. No estoy seguro. Pero además no tiene mucha importancia. 28 y murió en el 67, o sea que hubiera tenido 39. El caso es que era un hombre joven cuando muere Ernesto Che Guevara, el de la entrañable presencia. ¡Qué historia! Resulta que van a sacar unas nuevas memorias del Che. Por lo visto, el puto Che no hacía otra cosa que escribir, por eso lo mataron al pendejo. En lugar de estar organizando el combate armado, se la pasaba escribiendo, ¿no? Comandante, comandante, que nos atacan. Espera ahí, estoy terminando el capítulo. Y así le fue, ¿no? Escribía y escribía. Incluso estas que van, no sé si ya las presentaron o las van a presentar estos días en La Habana, son incompletas, faltan otros 2 cuadernos. Y es el momento de decirlo. A mí esta historia del Che muerto en Bolivia nunca me convenció. No me convenció cuando tenía yo 22 años, en 1967, y menos me convence hoy. A ver, ¿cuáles son los elementos de mi inquietud? Y quiero decir esto en el día del no cumpleaños del Che. Voy a darles las piezas del rompecabezas que yo tengo. No tengo más, pues. No se arma todo el rompecabezas con las piezas que yo tengo, pero sí permiten perfilar una imagen. Existía desde 1966 un claro rompimiento dentro de la dirección de la Revolución Cubana y en particular del Partido Comunista de Cuba, un abierto rompimiento, pues, entre Fidel y el Che. La Revolución Cubana, después de 7 años de haber tenido éxito, se ha declarado ya marxista, socialista, comunista. Pero en 1967 existían 2 campos socialistas claramente diferenciados en el mundo. Uno era el campo soviético, europeo, encabezado obviamente por la Unión Soviética y por su dirigente Nikita Khrushchev. Y por otro lado existía el campo socialista asiático, encabezado obviamente por la República Popular de China y su dirigente indiscutido Mao Zedong. Pero en China existían alfiles importantes en torno a Mao. Lin Piao, por ejemplo, ahí hubo un problema gravísimo entre Mao y Lin Piao. Lin Piao fue el conductor de la Revolución Cultural China, que durante toda la primera mitad de los años 60 endureció los procedimientos de control del Estado sobre la población. Se crearon los inmensos campos de concentración, los juicios y humillaciones públicos para cualquiera que disintiera ni que fuera un ápice con aquello que rezaba el breviario, más que el breviario, el
¿cómo se llama el libro de rezos de los católicos? El breviario, dejémoslo así, el libro rojo de Mao Zedong. Eso estaba pasando en China, pero en 1967, precisamente, fíjense bien cómo estoy asociando una fecha con otra, en 1967, la noticia oficial dijo que Lin Piao había traicionado a la Revolución China, que había sido descubierto y que había querido huir en un avión hacia los enemigos, hacia la Unión Soviética, y que al intentar huir el avión se había estrellado y Lin Piao había muerto. Cuento chino. Nos quisieron engañar como a chinos, pero pues no somos chinos. Lin Piao había sido suprimido. 1967. Curioso, ¿no? Porque en el discurso de Argel, en la gira que hace el Che por Europa y por Argelia, donde había triunfado la Revolución de Liberación Nacional, del Frente de Liberación Nacional, de la que se había apoderado por medios poco legítimos Ahmed Bouteflika, el Che lanza un discurso absolutamente antisoviético y por lo tanto anticubano, contrario a la política oficial de Cuba, y pro-maoísta, pro-chino. Es el rompimiento público del Che con Khrushchev y con Fidel. Yo no sé si también con Lin Piao, que acababa o que estaba a punto de ser defenestrado. Hay una pregunta interesante. ¿Serán independientes los dos acontecimientos, el discurso de Argel y la desaparición de Lin Piao? Bien, el Che se pronuncia, pues, por la Revolución China, en un acto que demuestra que el Che no era un político hábil porque no había ninguna necesidad. Las cosas se manejan de otra manera. Ceausescu era un maestro en manejar este tipo de situaciones. Dice que iba en carro, ¿no?, por Bucarest y llega a la desviación de la calzada Kiselev. A la izquierda lleva hacia la embajada china y a la derecha lleva hacia la embajada rusa. Y que le pregunta el chofer, ¿a la izquierda o a la derecha, camarada Ceausescu? Se pone la direccional de la izquierda y vete a la derecha. O cuando en visita oficial a Checoslovaquia le preguntan a Ceausescu, ¿desea un té, camarada? Sí, me caería muy bien un tecito. Sí. ¿Ruso o chino? Un café, por favor. No, el Che se avienta como el Borras. Y de repente, como Lin Piao, el Che desaparece. Chinga. Solo que la versión oficial no dirá que quiso huir y que fue un traidor y que se cayó su avión. Eso ya lo habían dicho con el tercero de los hombres de la cúpula de la Revolución Cubana, Camilo Cienfuegos. Y la versión pública fue que viajaba en un avión de las Villas a La Habana, una cosa así, y que desapareció en el mar y que nunca se encontró. Cabrón. Ahí no nos quisieron engañar como a chinos, nos quisieron engañar como a negros. ¿Quién sabe, pues? Pero sí ha lugar a la suspicacia. Pero bueno, eso había pasado 8 años antes. Olvidémoslo. Pero es un antecedente, ¿eh? El Che desaparece. Y luego de meses, salen con la historia de que el Che está dirigiendo a las fuerzas cubanas que están luchando en el Congo, en defensa del Frente Nacional de Liberación de... en Angola, perdón. El Frente Nacional de Liberación de Angola, de Agostinho Neto, en contra del UNITA, de la guerrilla reaccionaria. ¿Y qué hace el Che Guevara? El segundo de a bordo. Dejen ustedes que era ministro de Industria. Era el segundo de a bordo, pues. Era la imagen de la Revolución Cubana, ¿no? En esta fotografía emblemática de Alberto Korda, ¿no? Con su boina estrellada. El caso es que, de repente, el segundo de a bordo se va a luchar al Congo. Y después
ya no regresa a Cuba, sino que se va a organizar la guerrilla en Bolivia. En esos años había por parte de la dirigencia cubana lo que la reacción llamó la intención de exportar la revolución. Es decir, lo que era absolutamente natural, lo mismo que había hecho la URSS al apoyar al movimiento comunista internacional. Cuba lo hizo apoyando el movimiento guerrillero en América Latina. Excepto en México, por cierto, porque no le interesaba a Cuba distanciarse del gobierno mexicano, que era el único país latinoamericano con el que mantenía relaciones diplomáticas y comerciales importantes. Entonces, de repente, aparece la versión de que el Che está luchando en Bolivia. En primer lugar, ¿por qué lo dicen? O sea, si está en una lucha clandestina y demás, no tenía ningún sentido anunciarlo, hacerlo público. Y la leyenda del Che, cual el fantasma del comunismo de Marx y Engels, empieza a recorrer América. El Che está luchando en Bolivia. Un país sin gran tradición revolucionaria, pues. Un país con muchos pobres, es cierto, pero con una clase obrera mínima, puros mineros, ¿no? Mineros del cobre, ¿no? Y del gas, hay mucho gas en Bolivia. El caso es que no me gustaba esta historia. Y de repente surge en, ¿qué fue? Septiembre del 67, la noticia de la muerte del Che. Muerte en combate o asesinato, como ustedes quieran. La versión pública es de que lo capturan vivo y lo matan una vez detenido. Y aparece la fotografía del cadáver del Che. Yo trabajaba entonces en el Heraldo de México, era corrector de galeras en el Heraldo, y se corrió como reguero de pólvora la noticia de la muerte del Che, y todos corrimos al telefoto. Línea por línea iba saliendo la foto, y empieza el debate entre los periodistas y trabajadores del periódico, si es, no es, si es, no es, si es, no es. Y yo dije, pues yo creo que no es porque es igualito, porque se parece demasiado a ese Che de Alberto Korda, a esa imagen emblemática. Como que el Che real debía ser un poco diferente, chinga. No solamente real, sino 8 años después, ¿no? No me gustó mis suspicacias en torno al rompimiento entre Fidel y el Che, esta desaparición súbita, la carta que dice que manda al Che y a su esposa, y la historia del movimiento comunista internacional, donde las esposas callaban los crímenes cometidos en contra de sus maridos para no perjudicar a la revolución, o bajo la amenaza de represalias terribles en contra de las familias. Eso existía, ese clima de terror en el socialismo existió, no nos hagamos pendejos, y se los está diciendo un comunista que no ha dejado de ser. Entonces hay una hipótesis, y es que el régimen cubano suprimió al Che, igual que el chino Lin Piao, lo eliminó. Creó la leyenda del Che guerrillero en América Latina. Esa leyenda se volvió peor que el Che vivo para los gringos y para los gobiernos reaccionarios de América Latina. Entonces los gringos deciden matar la leyenda del Che, lo cual le cae de perlas, como anillo al dedo, a los cubanos, puesto que legitima su versión. A partir de ahí, la relación entre Cuba y la URSS no hizo sino estrecharse cada vez más. Todo el enfriamiento que había producido años atrás, la crisis de los misiles y demás, desapareció. Es una hipótesis que no puedo sostener más allá de lo que les he dicho. Sí puedo añadir detalles y fechas y armarlo un poco mejor, pero no tiene caso. El problema es la lucha por el poder, y no por eso el poder socialista es peor y más tranza que el poder capitalista. Los capitalistas también se las traen, ¿eh? Sí, así se las gastan. Sí, el poder es el poder en cualquier lugar. El gran debate es, incluso dando por verídica la historia oficial,
de que el Che simplemente se cansó del trabajo administrativo, burocrático, del ejercicio del poder. Dejó de ver las cosas claras y dice, ¿sabes qué, cabrón? Yo en la selva entiendo más y sé a quién tengo que apuntar y aquí no. Vamos a suponer que eso fue cierto, Ernesto. Surge la gran disyuntiva. ¿Quién es más heroico? ¿El que se amarra el cinturón y lo que hay debajo del cinturón y dice, yo construyo el socialismo? Al que dice, no, esta parte ya no me gustó. Yo quiero seguir de aventurero, como fui desde un principio cuando me fui en moto desde el sur del sur hasta la muy noble y leal. Hay algo del orden del facilismo, ¿no? De decir, no, chíngate, güey. Este pedo es sucio, es aburrido, es administrativo. Lo difícil, ¿qué fue? Lo difícil es irse a la selva boliviana y morir en una emboscada. O lo difícil es quedarse al frente de este tren enloquecido que ya arrancaste y que no estás dispuesto ni a parar ni a desviar. ¿Dónde está el heroísmo? ¿En qué consiste? Entonces, Ernesto, cabrón, aclaremos las cosas. Es mucho más difícil quedarse al frente del poder, al frente de la Revolución Cubana y dirigir esa pinche nave en plena tempestad que irse a jugar a los soldaditos al parque, aunque el parque esté en Bolivia, pues, o en el Congo. No, ahí es donde te fletas. Pues bien, Ernesto, che, amigo, cabrón, no fue mucho más heroico quedarse a organizar una sociedad nueva, con todas las dificultades, con los enemigos de adentro y los enemigos de afuera, y siendo el blanco de todas las críticas, que irte a jugar con los soldaditos de plomo? ¿No crees que tu sacrificio, Ernesto, che, amigo, fuera un desperdicio? ¿No hubiera sido una pieza esencial en el proceso revolucionario de nuestra América, de la tuya y de la mía? ¿No hubieras sido más útil diciendo cosas que posando como modelo para las fotografías de Alberto Korda? ¿No hubieras podido estar en el frente del debate ideológico? A lo mejor contra Fidel, cabrón, tampoco era huevo que estuvieras a su sombra. Te vas al exilio. Te vienes de aquí, cabrón, a México, y desde aquí mientas madres y planteas una alternativa, ¿no? Que hacerte desangrar. Si fue en el Congo, fue en el Congo. Si fue en la propia Cuba, fue en Cuba. Si fue en Bolivia, fue en Bolivia. Escribiendo memorias después de muerto. Fue triste, Ernesto, fue triste, la neta. Y solo te lo perdono porque eres argentino, cabrón. Y sé de esta pinche tendencia atroz que todos ustedes tienen hacia la muerte.